El exceso de orgullo y arrogancia lleva a la caída. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos que es mejor la humildad que la altivez. La altivez es algo que está en el ser humano por naturaleza, pero cuando llega uno al conocimiento de la palabra de Dios, debe de aprender a andar en humildad y no altivo, porque la altivez es la que ha llevado al fracaso a muchas personas. De ellos tenemos nosotros muchos ejemplos en la palabra del Señor, comenzando desde Satanás, o sea, el adversario. En él se encontró altivez, se sintió mejor que todos los ángeles, hasta se sintió mejor que Dios. Él se consideró mejor. Entonces, la altivez no es buena para el Hijo de Dios, ni darle cabida. Es necesario que nosotros nos mantengamos muy bajitos, no altivos, no elevados. La altivez es sinónimo de una persona muy elevada, de una persona que se siente muy grande, sea por lo que tenga, por lo que sabe o por lo que se cree capaz o por lo que realiza. Por cualquiera de estas cosas, la persona se siente mejor y más que todos y ve de menos a los demás. Esa es la cualidad del altivo. Por lo tanto, tenemos la enseñanza a través de la palabra de Dios desde el antiguo tiempo. Satanás llegó altivez, llegó soberbia, arrogancia a su corazón y por eso es que fue derribado, porque él se sintió mejor o más que Dios. ¿Por qué? Porque era lleno de sabiduría, porque era hermoso. Entonces, por lo que la persona tiene, hace o se considera, esta persona tiende a caer en ese orgullo desmedido. Entonces, la palabra de Dios está llena de mucho consejo para que nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, no caigamos en ese pecado de la altivez. Es necesario reconocer estas cosas, por eso el apóstol Pablo nos recomienda en la carta a los Romanos en su capítulo 12 y verso 16 y nos dice de esta manera, palabras sabias. Pablo, después de ser un perseguidor de la iglesia, de considerarse un hombre irreprensible en la ley, de considerarse un joven que había sido dotado de autoridad para perseguir a la iglesia, posteriormente se humilló tanto. Él respiraba amenazas de muerte contra los santos, contra la iglesia de Dios. Pero posteriormente, cuando el Señor se le aparece y él cae a tierra, dice, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Entonces se humilló tanto que él cambió esa forma que tenía. Él dice, por medio de la palabra de Dios en su testimonio, dice que él aventajaba a muchos. Dice que él era irreprensible, él era ejemplo, era uno de los mejores alumnos de Gamaliel. Entonces esas eran las cosas que Saulo, aun cuando estaba joven, él se consideraba mejor tras que le habían dado la autoridad para perseguir y prender a la iglesia. Entonces, pero él cambió. Y entonces, después de sentirse grande, él dice, yo me considero el más pequeño de todos los apóstoles. Ejemplo. Entonces, Pablo, que tuvo esa experiencia de sentirse arrogante por lo que sabía, por lo que estaba practicando, por lo que le habían encomendado y siendo muy joven y por haber sido instruido con uno de los mejores maestros, entonces él da esta recomendación, que la iglesia se mantenga siempre humilde. Dice Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, él recomendaba que nosotros como grey, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, que nos asociemos con los humildes, que estemos unánimes en una misma mente y un mismo parecer, que no nos sintamos más que el otro, sea lo que conozcamos, sea lo que tengamos, o sea lo que nos consideremos, nosotros tenemos que estar en una misma mente, en un mismo parecer,
con todos los santos, con todos los hijos de Dios. Dice, unánimes entre vosotros, en una misma mente, en un mismo parecer. No altivos, no creyéndose mejor que el otro. El ejemplo lo tenemos en el fariseo y el publicano. El fariseo que decía en su oración, se comparó con el publicano y dijo, yo no soy como este ladrón, como este malo, como este fornicario, como este adúltero. Lo señalaba. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo, yo no me contamino con los pecadores. Y él hacía largas oraciones, dicen los fariseos. Le gustaba orar en pie en las esquinas de las plazas. Entonces, este es un espíritu altivo que se siente mejor y que no se compara con el otro que él considera inferior. Entonces, ese es un mal que siempre ha habido en la humanidad, pero nosotros como hijos de Dios, la palabra nos instruye cómo debemos de mantenernos siempre para poder obtener la vida eterna en un perfil muy bajito. Sea cual sea el don que el Señor nos regale, debemos de considerarnos siempre inferior a nuestro hermano, nunca superior. Por lo que sea, siempre debemos de mantenernos bajitos. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. Un hombre que tuvo un corazón muy humilde fue David. Siendo rey de Israel, tuvo un corazón tan humilde que dice en el Salmo 131:1, Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduvieron en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Siendo rey, a pesar de que aquellas doncellas lo alabaron y dijeron, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Aún con esas alabanzas, David no se sintió grande. Pero el hombre hoy en día, por lo que hace, por lo que tiene, por lo que posee o por lo que cree tener, se siente grande y quiere que lo alaben, quieren que lo pongan en alto, quiere que lo honren, quieren que lo vean que es el mejor. Y ese espíritu es el que estuvo en Satanás. Entonces, ese espíritu es el que le llegó también a Nabucodonosor, cuando él dijo que no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder y para gloria mía. Entonces, la persona altiva siempre anda buscando alabanza. La persona altiva siempre anda buscando que lo honren, que lo alaben, que le aplaudan, que lo vean como él no hay otro. Entonces, ese espíritu siempre ha estado en la carne del hombre. Por lo tanto, como hijos de Dios, para nosotros ya no cabe eso. Entonces dice así David en el Salmo 131, Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre humilde que a pesar de que era rey, no confió en su fuerza, no confió en sus 33 valientes que tenía como guardaespaldas, no confió en sus riquezas, no confió en que él libraba las batallas. Su confianza fue en Dios. La honra y la gloria solo fue para Dios. Él no buscaba su propia gloria, él no buscaba su propia fama. Pero ¿qué hay en el corazón del hombre hoy en día? En cualquier don que el Señor le haya dado, y si éste lo trabaja perfectamente, ya se siente grande. Y ese es un mal que lo lleva a la ruina. Recordemos, antes de la caída llega la altivez de espíritu. Entonces no es recomendable que nosotros le demos cabida a la altivez, a la arrogancia, que no le demos cabida a la soberbia. En el antiguo tiempo hubo un rey que dice que fue uno de los primeros ingenieros en Israel que inventó catapultas. O sea, una especie de misiles antiguos. Entonces fue un hombre que hizo grandes cosas en Israel y por lo que sabía y por lo que había hecho, llegó la altivez de espíritu
a su corazón. Y dice que él, siendo rey, quiso hacer lo que no le correspondía, quemar incienso que solo a los sacerdotes les correspondía. Él se sobrepasó, él dijo: yo soy rey, soy inteligente, he sacado al pueblo adelante, por lo tanto yo puedo hacer hasta lo que los sumos sacerdotes o los sacerdotes hacen. Entró al templo y cuando la altivez llega al corazón, ya no se acepta consejo. Y es ahí el peligro. Esta persona, este fue el rey Usías. Cuando él entró al templo porque consideró que era el mejor de todos, que hasta podía hacer el trabajo de los sacerdotes, dice que 80 sacerdotes se le pusieron en contra y le dijeron: oh rey Usías, no te conviene a ti el quemar incienso. Pero él, tan grande era la altivez, que él no les hizo caso y los forzó a que él iba a quemar incienso. Entonces, eso fue desagradable delante de Dios. La altivez nunca ha sido agradable delante de Dios. Dice que al altivo lo ve de lejos. Entonces, ¿qué pasó con este rey? De castigo, lepra salió en su rostro. Dice que la lepra le brotó en el rostro y salió de inmediato avergonzado, y así murió leproso y murió excluido de la sociedad y de su familia por la altivez. Satanás fue destronado o derribado, más bien dicho, fue derribado por la altivez. Nabucodonosor pasó 7 años comiendo como las bestias del campo, y en el campo, destronado el rey Nabucodonosor por su altivez. Razón tiene el apóstol Pablo de que nos asociemos con los humildes, pero hoy en día hay uno altivo, hay quien que lo apoya y quiere también ser grande como él. Yo me voy a asociar con los altivos. Eso no le gusta al Señor. Si hay algún altivo, hay mucho ejemplo de todos estos personajes que he compartido: Satanás, Nabucodonosor, el rey Usías. A ningún altivo le ha ido bien. Por ahí tenemos otro textito. En segundo libro de Samuel, capítulo 22 y verso 28, dice: porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. ¿Qué les espera al altivo? Abatimiento, aflicción, destrucción. Entonces, ¿y cuáles son las características de un espíritu altivo? La persona con ese espíritu dice que suele mostrar una actitud de superioridad. Este es el espíritu altivo. La persona que se cree superior. Y desprecio a los demás que él considera inferiores. Entonces, esa es la cualidad de un espíritu altivo. Entonces, esta persona siente un desprecio hacia quienes considera inferiores a él mismo. Esa es una de las cualidades que nosotros debemos de observar que no haya en nosotros. ¿Verdad? Que no nos consideremos mejor que el hermano, mejor que nuestro vecino, mejor que nuestro prójimo. Entonces, esa es una cualidad muy palpable. ¿Y qué simboliza? Simboliza la arrogancia, la soberbia y la vanidad de una persona que se considera superior a los demás e incluso superior a Dios. A ningún altivo le ha ido bien. Hay mucho testimonio en la palabra de Dios y en la vida real que las personas que se han sentido grandes han caído. Por lo tanto, como conocedores de la palabra de Dios, como conocedores del bien y del mal, que es mejor la humildad y no la altivez, es necesario tener cuidado. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? ¿Qué pasó con Belsasar? Nabucodonosor tuvo la experiencia, ¿verdad? Dice Daniel 4:30 al 32. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Yo he trabajado mucho,
Yo he dirigido la obra. Por mí está esta belleza de esta gran Babilonia para casa real con la fuerza de mi poder. Ya no se puso a ver el rey que había muchos que le habían edificado, mucha mano de obra. ¿De qué manera él dice con mi poder? Así solo se lo atribuyó. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mire, o sea, el altivo se deja llevar por ese espíritu porque busca la fama, busca que lo alaben, busca que le aplaudan, busca que le digan que no hay otro como él. Esa es la cualidad del altivo. Nabucodonosor lo pasó. Dice en el verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor. El reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Él pone reyes y él quita reyes. Él a quien quiere enriquece y a quien quiere empobrece. A quien quiere le da un don y a quien quiere le da otro don. Todo depende de Dios. Por eso nosotros debemos de mantenernos humildes. Mire cómo dijo Abraham. Señor, no se enoje esta vez cuando Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra, porque allí estaba su sobrino. Y cuando el Señor, por la maldad que se había multiplicado en la tierra y en aquellas 5 ciudades, Sodoma y Gomorra y otras 3 ciudades más, dice que el Señor iba a destruirlas. Pero ¿qué hizo Abraham? Intercedió por Sodoma y Gomorra. Le dice, no se enoje esta vez, mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza. Mire cómo se expresó Abraham. ¿Y quién es Abraham? Según la Biblia, un gran amigo de Dios, un hombre ejemplar, el padre en la fe, el padre en la fe. Entonces, ¿cómo se expresó Abraham? Él dijo que era polvo y ceniza. ¿Cómo dijo David que era él delante de Dios? Era un gusano. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, es necesario que nosotros aprendamos estas cosas, que por mucho que sepamos, por mucho conocimiento, por mucha capacidad, por lo que tengamos o por lo que seamos o por lo que nos creamos, no debemos sentirnos elevados, altos, porque de allí viene la caída. Así de que tenemos ese ejemplo en la palabra de Dios y dice así, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. El reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas. El Señor quiere que usted y yo reconozcamos que nosotros simplemente somos siervos de Dios, que nosotros simplemente somos hijos de Dios. Cuando digo simplemente, no es de una manera despectiva, sino la pura realidad. Somos siervos de Dios, esclavos de Dios y no somos más. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Servidores somos. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? Servidores somos, dijo. Él no dijo, Apolos es un elocuente predicador. Pedro es el primer pastor general de la iglesia, es un gran obispo. Yo soy más que ellos porque a mí el evangelio se me fue revelado
directamente Dios, ningún hombre utilizó el Señor. No dijo estas cualidades el apóstol Pablo como que hubiese altivez en su corazón para hablar lo que ellos en realidad tenían. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? ¿Quién soy yo? Servidores de Dios, nada más. Por lo tanto, es necesario mantenernos bajitos delante de Dios, porque la arrogancia y la altivez no lleva a la vida eterna. Que el Señor Jesús les bendiga. Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.